vamos a enfocarnos en la adoración. Y vamos a enfocarnos a través de 3 salmos. Las próximas 3 semanas voy a estar compartiendo de 3 salmos de la Biblia. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque como les decía, creo que hacia este final de año es un buen espacio para buscar del Señor, para tomarnos fuerte de Él para estas semanas que vienen, pero, y especialmente, porque yo amo estudiar salmos. Los que han estudiado salmos conmigo saben que yo me lanzo profundo, me zambullo en los salmos. Me encantan los salmos. Los salmos es una parte de la Biblia que todos amamos, pero pocos estudiamos. Es una parte de la Biblia que todos nos parece preciosa y maravillosa, pero poco tiempo le hemos dedicado a reconocer los detalles técnicos, las sutilezas del lenguaje, los pensamientos y cómo se van hilando y cómo el autor de los salmos va tomando ciertas ideas una con otra para crear una pieza de adoración al Señor, pero también una pieza teológicamente maravillosa, una pieza inspirada por Dios. ¿Okay? Porque esto es lo primero que usted necesita entender de los salmos, de los 3 salmos que vamos a estudiar, y de por qué queremos hacerlo. Dios se encargó de darnos en su palabra palabras de Él hacia nosotros, y sin embargo también nos dejó un libro de nosotros, palabras para Él. ¿Se había puesto a pensar en eso? Tenemos 66 libros en la Biblia, 65 de ellos son Dios hablándonos, más que todo, podríamos resumirlos así. Pero tenemos uno, y no es casualidad que es el más grande, y no es casualidad que quizás de los más amados, de nosotros hablándole a Dios, porque Dios quiere que sepamos hablarle. Dios quiere que sepamos adorarle, que no sea solamente un asunto de emociones o un asunto de ocurrencias. Dios quiere enseñarnos a hablar con Él. Y esos son los salmos, 150 oportunidades para aprender a hablar con Dios. Hoy solo nos vemos una, ¿verdad? No tendríamos el tiempo de ver 150, por supuesto que no. Y es este salmo que acabamos de leer y al que yo les invito a que nos zambullamos ahora juntos y me permitan ir notando ciertos detalles al respecto. Del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor es el mundo y sus habitantes. El Señor afirmó la tierra sobre los mares, el Señor estableció los ríos. Como ya lo leímos todo, déjeme decirle algo curioso a este salmo. Algunos estudiosos de este salmo se preguntan si esto es como un popurrí, ¿se acuerdan? Y les encantó, ¿verdad? La semana pasada que cantamos como pedacitos de muchas canciones, ¿sí? El domingo pasado. Y algunos, ¡ay, qué lindo, qué emocionante fue cantar tantas canciones así como y recordarlas! Algunos estudiosos del libro de Salmos se han preguntado si este salmo es así. Porque, por ejemplo, esta idea con la que comienza el salmo no aparece más en el resto del salmo. Ahí acabó, ¿ok? Yo quisiera proponerles que hay una intención muy clara del autor de por qué hace esto. Él comienza, como de por sí varios salmos sí se dedican exclusivamente a reconocer la grandeza de Dios. Como el Salmo 90 que también nos leyó Ginette, a reconocer esa grandeza de Dios. Porque definitivamente, qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Qué grande es nuestro Señor. Qué perfecto es ese universo que Él ha creado, con cada uno de sus detalles. Mire a los cielos, la obra que Él creó. Estudia un poquito. Hay una frase que me gusta mucho. Dice, un poco de ciencia aleja al hombre de Dios, pero mucha ciencia lo acerca de nuevo a Él. Cuando usted realmente se pone a entender a profundidad este universo tan maravilloso que el Señor ha creado. Cuando usted mira las galaxias o cuando usted mira el detalle de su propia piel. Cada detalle que usted fue cuidadosamente hecho. Cuando usted mira lo profundo del mar y lo que significa un ser vivo que camina por ahí en lo profundo del mar. O cuando usted mira las aves de los cielos y descubre que todavía hoy tratan de imitarlas. Cuando construyen un avión, lo que están haciendo es tratando de imitar la forma de un pájaro. Porque fue tan cuidadosamente hecho, con tanto detalle y con tanta exactitud. Qué maravilloso es este universo. Y qué grandioso es este Señor. Y pensando en eso, y por cierto, tal vez una ilustración que nos ayude. En 1961, los cosmonautas, los rusos enviaron el primer hombre al espacio. ¿Ok? ¿Alguien estaba por aquí en el 61? Yo sí sé quién, mi papá, pero no le digan. El año que nació mi papá, voló el primer hombre al espacio. Y justo ese año
bajando ese hombre del espacio, el primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev dijo las siguientes palabras, dijo, enviamos un hombre al espacio y volvió y confirmó lo que siempre pensábamos, que no existe Dios. Fuimos al cielo y regresamos y no encontramos a Dios. Y sin embargo, C.S. Lewis, uno de los cristianos más brillantes, pienso yo, que han existido, C.S. Lewis escribe 2 años después un comentario, un artículo respondiéndole a este hombre. Y es maravillosa su respuesta, porque nos ayuda a entender lo que quizás el autor de este salmo se está dando cuenta en este momento. C.S. Lewis responde, es que lo que usted está preguntando es que un hombre que vive en el primer piso se está preguntando si en el segundo piso vive alguien. Ya subí al segundo piso y no encontré, nadie vive en el segundo piso. Pero esa no es la forma de encontrar a Dios en el universo. ¿Qué significa encontrar a Dios en el universo? Se pregunta C.S. Lewis. Y dice, la única que podemos entenderlo, él era inglés, así que es un ejemplo de la literatura inglesa. La única manera que podríamos respondernos qué significa encontrar a Dios en el universo es como si Hamlet tratara de encontrar a Shakespeare. ¿Puede Hamlet encontrar a Shakespeare? ¿Puede caminar por ese castillo? ¿Puede mirar todos los personajes de la obra y puede encontrar a Shakespeare? Por supuesto que no. Y sin embargo, siempre está ahí. Y sin embargo, Shakespeare está ahí en absolutamente todo la novela de Hamlet. Para los que no están acostumbrados, ayúdenme a pensar en un ejemplo más contemporáneo. No, iba a ser uno más nuestro. Cocorí. ¿Puede Cocorí encontrar a alguien? ¿Se acuerda cómo se llama el autor? Joaquín Gutiérrez. Va y le pregunta a Talamanca, la Bocaracá, o va y le pregunta ayúdenme, a Torcuato. Leyeron en primaria y ya se les olvidó, ¿verdad? Sí. ¿Has conocido acerca de Joaquín Gutiérrez? No sé de quién me estás hablando, pero sin embargo, siempre está ahí. Siempre está ahí. Eso es Dios. Responde de esta manera brillante en un artículo que se llama, es que ustedes no lo están viendo, ¿verdad? The Seeing Eye. Tiene otro nombre también el artículo después. Dios siempre está allí, en medio de su creación. Y su creación misma da reflejo de Él, aunque algunos no lo puedan ver. Y su creación misma nos cautiva y nos sorprende de que Dios está ahí, que es trascendente, que está ahí, tenemos total seguridad, pero que trasciende a nosotros. No lo podríamos encontrar, no lo podríamos ver. ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Yo creo que el salmista se da cuenta de ese dilema que tiene. Y como se da cuenta de ese dilema, hace esta pregunta tan importante. ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? ¿Cómo es que alguien puede entonces conectarse con Dios? Pregunta el salmista. Y da una respuesta que es maravillosa. Pongámosle cuidado. Solo quien tiene limpia las manos y puro el corazón, solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramentos falsos. Para usted suena sencillo. Solo por un minuto, trate de pensar en la primera persona que escuchó esta respuesta. Trate de meterse en el mundo donde este salmo fue escrito y trate de pensar en esta persona y lo que él está pensando. En un mundo de reyes y de faraones, en un mundo de clases sociales, de sacerdotes y campesinos y artesanos, ¿quiénes podían estar cerca de Dios? Faraón puede estar cerca de Dios, es el hijo de Dios. Nabucodonosor se llama a sí mismo Dios. Y en un mundo como ese, donde solo la gente de poder puede estar cerca de Dios, el salmista se para a decir, no, ¿quién puede estar cerca de Dios? La respuesta es moral. ¿Se da cuenta? La respuesta no es ritual, no es quién sabe hacer los rituales apropiados, con el sacrificio exacto, en el tipo de altar exacto. No, la respuesta es moral. Para usted y para mí hasta suena peligroso, hasta suena equivocado. Para las personas que escucharon este salmo por primera vez, esto era vida, esto era esperanza, esto era maravilloso. Sí podemos acercarnos a Dios. Yo no nací rico, yo no nací sacerdote, yo no nací especial, pero puedo estar cerca de Dios. Yo sí puedo estar cerca de Dios. Era una promesa maravillosa. Aún así, aunque era una promesa maravillosa, no resuelve el problema. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién puede acercarse a Dios? El que está limpio de manos y puro de corazón. Y yo no estoy limpio de manos ni puro de corazón, ¿verdad? Y quizás usted también tiene que confesar lo mismo. Entonces, ¿quién puede acercarse a Dios? Bueno, hay una oportunidad, pero no es tan simple.
Brinquemos al verso 7 y 9, porque no acaba ahí el Salmo. Y digo el verso 7 y 9 porque ojalá ya lo han notado. Se repite, es exactamente idéntico el verso 7 y el verso 9. ¿Cómo llamamos en una canción cuando se repite una idea? El coro de la canción, ¿verdad? Bueno, tenemos un coro en este salmo. Y típicamente, y esto es una clave importantísima, el coro es la parte más importante de la canción, ¿verdad? Por eso es que la repetimos, por eso es que nos gusta. ¿Qué tiene este coro de especial? ¿Qué hay en este espacio? ¿Qué hay en estas palabras maravillosas? ¿Qué hace tan importante? ¿Ya lo notó? Déjeme decirle dos cosas. La primera, la que lo hace esta parte tan importante. No podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Porque Dios es más grande que todo lo que podamos entender y trasciende. Soy demasiado simple, pequeño, para acercarme a Dios. Y aun si puedo portarme bien, ser limpio de manos y puro de corazón, resulta que no lo soy. Y como no puedo hacer eso, el salmista me dice una verdad maravillosa. Me dice el Evangelio. Dios se va a acercar a nosotros. Yo no puedo acercarme a Dios, pero no termina ahí la historia, triste y abandonado. Dios se va a acercar a mí. Dios se va a acercar a nosotros. Ábranse las puertas, ensánchense ustedes para que entre el Rey de Gloria. Dios va a acercarse a nosotros. Ahora, eso no significa que es fácil y sencillo. Otro detalle que tenemos que reconocer de ahí. Ensánchense. Qué palabra más curiosa. ¿Alguien recuerda no está Ruth, yo esperaba que Ruth me ayudara porque por lo menos sabía que ella iba a recordar. Había un misionero muy alto, predicó aquí varias veces, buen predicador era, se llama Gary Bates. Y don Gary Bates era un señor tan alto que una vez pasó por aquí y entonces pegó en uno de esos abanicos y se lo trajo, ¿verdad? Justo cuando le tocaba parar, se para por ahí, viene muy feliz a predicar y ¡pah! ¿Verdad? Porque nuestro templo no está hecho para gente tan alta, ¿verdad que sí? Los Dixon. Cuando yo era niño, iba a venir a quedarse a dormir a mi casa Éntimo. Algunos de ustedes sí recordarán. Y para mí era el hombre más alto que podía existir. Y entonces yo esperaba que Éntimo entrara, porque Éntimo tenía que agacharse en la puerta para entrar a nuestra casa. Nuestra casa tica no estaba hecha por un hombre así. Lo cierto es que Dios se va a acercar a nosotros, pero eso no soluciona el problema. Necesitamos ensanchar las puertas porque es tan grande el Señor, tan majestuoso, tan poderoso, tan santo, que aún así no entra fácilmente, no cabe fácilmente. Así que el Salmo nos da el Evangelio. Aún así tenemos un problema. Y el Salmo lo reconoce. Por supuesto que el Salmo lo reconoce. Por eso nos da los siguientes versículos. Que si usted lo nota, y ojalá lo haya notado, todo este Salmo está lleno de preguntas, ¿verdad? Sigue preguntando. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente, el Señor todopoderoso. ¿Y quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. El Señor es el Rey de Gloria. Todavía en el último versículo le está haciendo preguntas. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Cómo puedo yo comprender lo maravilloso del Señor? ¿Cómo puedo yo comprender? ¿Cómo yo podría, un ser tan pequeño, tan humilde, conocer a Dios, acercarme a Él? Si Él es tan grande y tan maravilloso, si Él trasciende, si Él es el Dios que hace que la luna y el sol caminen en perfecta sincronía. Si Él es el Señor que controla todas las estaciones en su momento y sin que una falle. Si Él es el Señor que gobierna la creación. Si tal es su poder, su conocimiento y su grandeza. Si Él es el Señor que dice que toma las estrellas en la palma de su mano. ¿Cómo podría yo acercarme siquiera? ¿Se dieron cuenta? El salmista es honesto. Responde, Él es el Señor del Rey de Gloria. Pero aún así se sigue haciendo la pregunta porque no está satisfecho con su respuesta. Qué dicha que no está satisfecho con su respuesta. Pero mayor aún la dicha nuestra. Porque nosotros sí tenemos una mejor respuesta. Nosotros sí tenemos la respuesta que Él no pudo dar. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Decimos nosotros. Ya lo tienen, qué dicha. O como lo dicen palabras de o como lo dicen palabras del apóstol Juan. A Dios
Nadie lo ha visto jamás. Dios es demasiado grande para nosotros. Dios es demasiado excelso, es demasiado santo para nosotros. Dios sobrepasa todo cuanto podríamos pensar, creer, imaginar. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo del Padre nos lo ha dado a conocer. Nosotros no tuvimos que quedarnos como el salmista haciendo preguntas. Le ganamos al salmista porque tenemos a Jesucristo con nosotros. Un ejemplo para que esto nos empiece a quedar más claro. ¿Qué significa esto? Hay una autora inglesa, y a propósito del ejemplo que les contaba ahora de C.S. Lewis, siguiendo un poquito sobre ese ejemplo, hay una autora inglesa que se llama Dorothy Sayers. Dorothy Sayers escribe libros de ficción, bueno, escribe libros de espionaje, como de espías, como Sherlock Holmes, si han leído, ¿verdad? Que tiene que descubrir un misterio, ¿verdad? Y su personaje, que utilizó en bastantes más libros que solo los que les pongo ahí, se llama Peter Wimsey. Peter Wimsey es un hombre aristócrata en Inglaterra que resuelve misterios. Algo así, imagínense en Sherlock Holmes, ¿verdad? Y él descubre misterios y él va y él es el único que es inteligente y puede resolver cosas que otros no pueden, ¿verdad? Y escribió varias novelas, más o menos en 1930, acerca de este personaje. Y algo muy curioso pasó con las novelas de Dorothy Sayers. Más o menos por la tercera o cuarta novela apareció un nuevo personaje. Se llama Harriet Vane. Déjenme decirles algo que estoy olvidando decirles. Dorothy Sayers es una buena escritora por varias razones. Es de las primeras mujeres que graduó de literatura francesa en Oxford. Era de las primeras mujeres que logró estudiar en una universidad tan famosa de Inglaterra, Oxford, ¿verdad? No era particularmente muy hermosa, ¿ok? Y era algo tímida también. Varias novelas que ella escribe, aparece esta nueva personaje. Se llama Harriet Vane. Y Harriet Vane es una mujer graduada de Oxford que estudió literatura francesa. Y no era particularmente muy hermosa. Y Harriet Vane, después de varias de estas historias y novelas, se comienza a enamorar de Lord Peter Wimsey. Y se enamoran y se casan. ¿Entendieron lo que está pasando? Esta mujer vio el personaje que había creado. Vio a este personaje que había creado. Y descubrió una cosa. Descubrió que estaba solo. Por cierto, si usted lee las novelas, exactamente eso sucede. Él es inteligente. Él es el único que puede resolver los problemas que están teniendo. Pero al final del día está solo. Y Dorothy Sayers toma una decisión simpática, curiosa. Decidió escribirse a ella misma en la historia para salvar a su personaje de la soledad que tenía. ¿Se da cuenta de lo que el Señor ha hecho por nosotros? A Dios nadie le ha visto jamás. Él trasciende todo. Es más grandioso que todo. Pero nos amó tanto, que decidió incluirse en la historia, incluirse en nuestra historia. En nuestra historia que es hermosa y es preciosa, pero que a veces es dura también, ¿verdad? En nuestra historia que es maravillosa, linda, pero que también tiene capítulos difíciles y duros. El Señor Todopoderoso amó tanto a su creación que decidió escribirse en la historia, porque de otra manera la creación jamás podría conocerlo. Esta semana estudiábamos en el estudio bíblico que tengo los jueves acerca de este personaje, María Magdalena. Y hay algo que me encanta de María Magdalena. Muchas cosas podríamos aprender de este personaje de los evangelios. Pero a mí particularmente me cautiva. Ya algunas tal vez me han escuchado decir esto antes. Me cautiva de María Magdalena un simple detalle que cambia todo. María Magdalena está llorando en el huerto donde enterraron a Jesús, a las afueras de la tumba. Cuando Jesús se aparece y le habla, pero ella no lo reconoce. ¿Recuerdan esa historia? Juan capítulo 20. Y ella comienza a hablar con esta persona creyendo que es el jardinero de ese lugar. Has visto a mi maestro, ¿sabes dónde le han llevado? Está hablando con Jesús, pero ella no puede reconocer a Jesús. Hasta que Jesús le habla más directamente y lo reconoce. Pero lo maravilloso es, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre exactamente que causa que María Magdalena por fin reconozca a Jesús? ¿Saben qué es? Jesús nunca le dijo a María Magdalena,
soy yo, soy Jesús. No, Jesús nunca le dijo, hey, aquí estoy, véame, resucité. Nunca le dijo eso. ¿Saben qué le dijo Jesús? Una sola palabra. ¿Saben cuál es? María. Su propio nombre. ¿Por qué María reconoce a Jesús? Y este es el milagro más maravilloso para usted y para mí. Este es el milagro más maravilloso que María vio en ese momento. No solo estar frente al Jesús resucitado, no solo estar frente al Señor que vence la muerte, pero que ese Señor que vence la muerte la conoce por nombre y la ama. Y ese es el milagro más maravilloso que podríamos conocer nosotros también y por el que podemos vivir. No solo que creemos en un Dios que gobierna los astros, no solo que creemos en un Dios que tiene toda la creación sujeta en la palma de su mano, no solo que conocemos un Dios que se reveló a través de profetas, a través de reyes, a través de sabios. No. El milagro más maravilloso es que el Señor que venció la muerte, cuyo poder es tal que ni la muerte misma pudo contenerlo, ese Señor lo conoce a usted y a mí por nombre. Nos habla por nombre. Nos ama por nombre. Esa es la belleza de los salmos, hermanos. Le invito a que venga de hoy en 8 y sigamos aprendiendo a hablar con ese Señor a través de los salmos. Pero le invito también que tomemos unos minutos ya y permitamos que esta idea entre en nuestro corazón. Voy a pedirle un minuto de silencio. Lo que estas ideas representen para usted hoy. Y que con los cantos que vamos a cantar a continuación, quizás usted pueda responder en adoración entonces.